Ahora sí, comencemos. Muy bien, entonces estábamos viendo que la potenciación es un número elevado a otro. Entonces vamos a decir que la potencia se define sencillamente, ¿no? Una definición sencilla. Una potencia, es una multiplicación repetida, nada más. Eso es lo que significa una potencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, como decía la compañera, tenemos un número que le vamos a denominar a ese número una letra, le vamos a poner como letra A. Letra A, ese es un número elevado a otro número, a n. Entonces decimos que es una multiplicación repetida porque es A por A por A y así sucesivamente por A. ¿Cuántas veces el valor de n? N veces. Por eso ese n nos dice cuántas veces se va a hacer la multiplicación repetida. Entonces se dice n veces. Ahora hay que recordar algunos nombres que se les daba. Por ejemplo, a el número al que elevamos, se denomina base. Y n, el número al que elevamos, le denominamos exponente. Este exponente puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un quebrado. Y en realidad, a elevado a la n, el resultado que nos da a elevado a la n, nosotros le denominamos potencia. Eso es. Ahora, ¿cuál es la clave? Conocer bien lo que es las propiedades de una potencia. Entonces, hay varias propiedades y todas las tenemos que conocer porque eso nos va a permitir operar cuando veamos que tenemos potencias, ¿no? Entonces vamos a empezar a enumerar cuáles son las propiedades más importantes. Primero, una propiedad importantísima es que n puede ser 1, el exponente puede ser 1. Y esto nos dice que cualquier número elevado a la unidad nos devuelve el mismo. Pero también ese exponente puede ser 0. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. Ojo, obviamente en este caso la base nunca puede ser 0, ¿no? Porque 0 elevado a la 0 es una indeterminación matemática. Una propiedad importante es cuando tenemos el exponente negativo. Si nosotros tenemos el exponente negativo, nosotros podemos traducir esto como 1 sobre a elevado a la n. Podemos bajar toda la potencia al denominador. Ojo, también es importante recordar que el número a tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no está definida. Cuando tenemos exponente negativo, lo que hacemos es bajarlo a la inversa, ¿no ven? Luego, ese exponente, les había dicho, esa n, puede ser, por ejemplo, una fracción, 1 sobre n. Cuando el exponente es 1 sobre n, toda potencia se puede representar como raíz. Por ejemplo, si yo tengo una potencia 1 sobre n, yo tengo la raíz enésima, donde el índice radical es n, de el radicando a. Entonces, este denominador representa el índice de un radical. Ahora, no necesariamente va a ser a a la n, puede ser 1 sobre n, perdón, puede ser n dividido entre n, el exponente puede ser un quebrado, y ese quebrado igual se puede representar pues como una raíz, simplemente que el n, ya sabemos que es el índice radical, y el m, el numerador, va a ser, va a ser el exponente del radical. Entonces, es muy importante esta propiedad porque nosotros podemos transformar cualquier potencia con cualquier número o potencia a una raíz. Muy bien, a ver, retornemos otra vez a nuestra pantalla. Aquí estamos. Ahora, es también importante recordar qué pasa cuando tenemos
en realidad no solamente un número a, sino tenemos un quebrado. Por ejemplo, a dividido entre b, tenemos un quebrado. Si nosotros tenemos a dividido entre b elevado a la n, a un exponente, siempre se reparte el exponente al numerador y al denominador. O sea, podemos expresar esto como a elevado a la n sobre b elevado a la n, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender qué pasa si yo tengo un quebrado a sobre b elevado a la menos n, también se va a repartir, es decir, va a ser a elevado a la menos n y abajo b elevado a la menos n. Pero además, si quiero convertir estos exponentes a positivos, yo puedo invertir mi quebrado y decir, pues, que suba este con negativo y se convierte en el numerador positivo, que baje este con negativo y se convierte en el denominador en positivo. Es decir, que a sobre b elevado a la menos n es lo mismo que decir b sobre a elevado a la n. O sea, podemos invertir el quebrado y convertir este exponente en positivo. Entonces, estas son unas propiedades muy importantes también, porque esto nos ayuda a trabajar con los exponentes. Ahora, también hay que recordar una de las propiedades más interesantes. Podemos multiplicar dos potencias de la misma base, aunque el exponente sea diferente. Es decir, yo puedo multiplicar a la m por a la n. Y la multiplicación nos dice que va a ser igual a, copiamos la base y lo que hacemos es sumar los exponentes. Y esto también es válido para cuando nosotros tenemos el cociente. Por ejemplo, a elevado a la m, de la misma base en el denominador tenemos a elevado a la n, entonces vamos a decir que esto es igual a elevado a la m menos n. Propiedades que nos ayudan a trabajar con operaciones. Otra operación interesante es que nosotros podemos tener a elevado a la m y todo esto elevado a la n. Cuando tenemos potencias de otra potencia, y esto es válido para potencia, de potencia, de potencia y sucesivamente, nosotros lo que podemos hacer es multiplicar los exponentes. Esto es igual a elevado a la n por n. Entonces se multiplican en las potencias de potencias. Pero también podemos tener la potencia de un producto, por ejemplo, a por b elevado a la n. ¿Qué hacemos? Distribuimos los exponentes. Entonces decimos a la n por b a la n. Y finalmente podemos tener un cociente de, bueno, esto ya habíamos hecho, el cociente, bueno, lo voy a volver, aquí está, sí, ya hemos hecho, entonces tenemos el cociente. Ahora, importantísimo, y aquí lo voy a poder poner con rojo, una notita, es muy importante lo siguiente. Por favor, a más menos b elevado a la n no es lo mismo que a elevado a la n más menos b a la n. En la suma o en la resta no se distribuyen, solamente en el producto y en el cociente. Entonces, en la suma y en la resta no vamos a distribuir el exponente. Creo que estas son las más importantes. Estas son las propiedades más importantes con las que ya podemos empezar a resolver ejercicios. Entonces vamos a ir haciendo los primeros ejercicios y yo les voy a ir recordando cuál es la propiedad que estamos utilizando. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a empezar desde los más sencillos y vamos a ir subiendo el nivel para que ustedes se vayan a acostumbrar. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que podemos tener 3 elevado a un quebrado, y es factible, y esto elevado a otro quebrado, 4 medios. Y quiero resolver esto multiplicado, vamos a decir 9 elevado a la 1/3 y elevado a la menos 3 medios. Entonces aquí hay varias operaciones que se van a poder resolver con las propiedades de las que hemos hablado. Como bien saben, les he dicho que cuando tenemos potencia de otra potencia, es decir, a elevado a la m, no importa si ese m es un quebrado,
elevado a la n. Lo que hay que recordar es que la potencia de otra potencia se multiplica. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a multiplicar potencias y vamos a reducir este ejercicio a lo siguiente. ¿Cuánto es un medio por 4 medios? 1. 1. Si ustedes multiplican numerador con numerador, denominador con denominador, les da 4 cuartos. Y 4 cuartos es igual a 1. Entonces ya tenemos eso de ahí. Ahora, a ver, vamos a multiplicar. Miren, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a multiplicar 9. Ahí está. Vamos a multiplicar 1/3 por menos 3 medios. ¿Cuánto es 1/3 por menos 3 medios? 1 medio. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Hay que Negativo. respetar. Correcto. Entonces, menos 3 medios por 1/3 es menos 1 medio. Y bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que tienen que detectar ustedes es que hay números compuestos y hay números descompuestos en números primos. Miren, este 9 en realidad no es nada más que 3 elevado al cuadrado. Me conviene trabajar en potencia con los números. A ver, no están pudiendo entrar. No están pudiendo entrar algunos de sus compañeros, pero bueno, que vean el video. Este 9 lo vamos a convertir a 3 al cuadrado. Entonces vamos a decir que esto es 3 al cuadrado, lo mismo que 9. Y nuevamente se me va a presentar una potencia de otra potencia, porque este 3 al cuadrado está elevado a la menos 1 medio. Entonces, para resolver esto, vamos a tener que aplicar la regla o la propiedad de la potencia de potencia. Entonces vamos a tener 2 por menos 1 medio. ¿Cuánto es 2 por menos 1 medio? Menos 1. Menos 1. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos 3 por 3 a la menos 1. Para darme cuenta de lo siguiente, acuérdense que les había dicho que si nosotros tenemos una base elevado a un exponente negativo, yo puedo traducir esto en 1 sobre a elevado a la n. Es decir, 3 a la menos 1 se va a convertir en 1/3. Entonces, miren, vamos a tener aquí 3 por 1 dividido entre 3 a la 1. Pero bueno, 3 a la 1 es 1. Y fíjense, ¿qué sucede aquí? Vamos a simplificar este 3 con este 3 en el producto y el resultado de esta operación, chicos, no es más que 1. El resultado de toda esta operación es 1. Y aquí hemos aplicado fundamentalmente dos propiedades de potencia importantes, ¿no? La potencia de una potencia y la potencia elevada a un número negativo. Entonces, en este tipo de ejercicios hay que reconocer todas las propiedades para poder resolver el ejercicio. A ver, vámonos a otro ejemplito. Tenemos que resolver lo siguiente. Vamos a poner aquí una línea divisoria. Y vamos a tener aquí, miren esto, 35, ahí está, elevado a la menos 4, y este menos 4 elevado a la 1 medio. Miren, hay una potencia que está elevado a otra potencia, multiplicado por 25, ahí está, elevado a la 3, y todo esto elevado a la 1/3. Listo, esto tenemos en el numerador. Y en el denominador vamos a poner 343 elevado a la menos 1. Muy bien. Aquí hay que ir trabajando cada uno de los factores, porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Primero, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a elevado a la m sobre n, habíamos dicho que nosotros podemos convertir esto a su raíz. Esto es la raíz de índice n de a la m. Entonces quiero que observen esto de aquí.
no importa el signo, solamente esta parte. Si nosotros tenemos 4 elevado a la 1/2, eso significa que nosotros podemos convertir esto en raíz cuadrada, como aquí el índice es 2, no necesito anotar 2, se presupone que cuando no tiene el número es raíz cuadrada de 4 elevado a la 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿No ven? ¿Está bien? Entonces, mire, este exponente de aquí no es nada más que 2, porque es la representación de la raíz cuadrada de 4. Entonces, sabiendo eso, miren, podemos escribir esto como 35. El menos no lo he tocado, solamente el 4 elevado a la 1/2, el menos se mantiene. Menos y 4 a la 1/2 resulta ser 2. Entonces hay que convertirlo a eso. Ahora, fíjense en este otro lado. Tengo potencia de potencia. La multiplicación va a ser 3 por 1/3. Al multiplicar 3 por 1/3, chicos, se va a simplificar el 3 del numerador con el 3 del denominador. Y me va a quedar esto multiplicado por 25. Ahí está, listo. Ya está. Vamos a arreglar ahora qué podemos hacer en el denominador. El denominador lo vamos a dejar por el momento porque es 343 elevado a la menos 1. No lo quiero convertir porque me voy a complicar con el quebrado. Entonces lo vamos a dejar como 343 a la 1. Bueno, una técnica es cuando tenemos exponentes negativos, para convertirlos a positivos. Aquí está, cuando tenemos exponentes negativos, para convertirlos a positivos, es que lo que está en el numerador negativo se va al denominador en positivo. Lo que está en el denominador en negativo se va al numerador en positivo. Entonces, miren, aquí tengo exponentes negativos, los vamos a convertir pues ahora a positivos. Eso significa que el 35 elevado a la menos 2, para que se convierta en positivo, se va a ir pues al denominador. 35 al cuadrado. Y el 343 elevado a la menos 1, para que se convierta en positivo, se va a ir al numerador. 343 a la 1. Y aquí vamos a tener ya todos los números en positivo. Pero nosotros multiplicar 343 por 25 y multiplicar 35 por 35 nos va a llevar tiempo, ¿no ve? Porque hay que hacer todo el producto. Entonces, y además seguro nos va a quedar un quebrado que hay que simplificar y nos lleva tiempo. Ustedes observen los números y acuérdense si de los cubos perfectos y de los cuadrados perfectos, que son lo que nos hacen aprender a veces en matemáticas. 343, y si no se acuerdan, revisen las tablas de los cubos perfectos. El número 343 es exactamente igual a 7 al cubo, ¿no? 7, si multiplico 3 veces el 7, me da 343. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Es un cubo perfecto. El 25 es un cuadrado perfecto. Es lo mismo que 5 al cuadrado. Y ahora, ¿qué hago con el 35? El 35 se puede descomponer en sus factores primos. Decir 35 es lo mismo que decir 7 por 5. Y no se olviden que aquí está el cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque al observar que hay base 7, 5, me conviene tener también base 7, 5 en el denominador. Y recuerden lo que les había dicho, si yo tengo el producto de dos números elevado en exponente, lo que se hace es distribuir el exponente, a elevado a la n por b elevado a la e. Entonces vamos a tener que hacer esta propiedad en este denominador para ver qué nos queda. 7 al cubo por 5 al cuadrado dividido entre 7 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Puedo hacer esto? Sí, la propiedad me lo permite. Y miren,
Recuerden que el cociente de potencias de diferentes exponentes se resta, pero también lo que podemos hacer es simplificar. ¿Qué significa simplificar? Si aquí tengo 7 al cuadrado, yo puedo simplificar con el cuadrado de esto y me queda 1. Si aquí yo tengo 5 al cuadrado con 5 al cuadrado se puede ir y me queda 1. Eso significa que vamos a tener 7 elevado a la 1, que va a ser exactamente igual a 7. Miren, el resultado de esta operación resulta ser simplemente el número 7. Entonces, para eso hemos utilizado estas dos propiedades, ¿no? La propiedad de que cualquier potencia elevado a un número fraccionario se puede convertir en raíz. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Dime, te escucho. En la multiplicación ahí en las fracciones se estaría simplificando, ya no se estaría simplificando a lo cruzado, ¿no? El 7 elevado a la tercera lo simplificó directamente, así ya no lo simplificó a lo cruzado, ¿no ve que en multiplicación se simplifica a lo cruzado? Sí, correcto, estás simplificando también a lo cruzado, aunque no parezca, porque mira, lo que tú tienes aquí es 7 al cubo sobre 7 al cuadrado multiplicado por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Listo. Entonces estás simplificando, no siempre se cruza, depende también de cómo están los factores. Estás simplificando este con este, ¿y qué estás haciendo con este 7 al cubo menos 7 al 2? ¿Lo estás simplificando o estás aplicando la propiedad de 7 elevado a la m menos 7 dividido entre 7 elevado a la n, m menos n, restamos potencias y tengo 7 a la 1? Pero también se simplifica, puedo simplificar 2 7 de estos y me queda un 7 con 2 7 de estos, entonces me queda un 7 elevado a la 1 y esto es 7. Entonces también esto de cruzar depende de cómo estén pues tus factores. Tus factores podrían haberse presentado así: 7 al cubo sobre 5 al cuadrado multiplicado por 5 al cuadrado, 7 al cubo, y la simplificación sigue siendo 7 al cuadrado. La simplificación sigue siendo igual. Este con este y este con este y me queda un 7. Entonces depende de cómo estén tus factores, tú simplificas. No hay problema. A ver, ¿qué más? Una preguntita sobre el 4, un medio, ¿con qué propiedad lo hemos llevado a que sea raíz y la convertamos en 2? Con esta propiedad. Con esta de aquí, compañera. Mira esta propiedad de aquí. Ya. ¿Qué nos dice esta propiedad? Toda potencia se puede expresar como una raíz. Solo que aquí está n y estará m, ¿no ven? Toda potencia se puede expresar como una raíz. Aquí está. Toda potencia se puede expresar como una raíz. Yo he agarrado solamente este 4 elevado a la 1 media. Entonces, este 4 está elevado a la 1 medio. 4 elevado a la 1 medio es igual, fíjate la propiedad, el denominador del exponente se va al índice radical, que es cuadrado. Puede aparecer o no. Generalmente, cuando es raíz cuadrada no le ponemos 4. Y el numerador, el m, se va al exponente del radical. Entonces tenemos raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Porque 2 por 2 es 4. Entonces la raíz cuadrada de 4 siempre va a ser 2. Eso es lo que hemos hecho. No necesitamos colocar en realidad aquí 1 porque ya sabemos que automáticamente está elevado al exponente 1. Tampoco necesitamos colocar aquí 2 porque cuando no tiene índice radical se presupone que es la raíz cuadrada. Entonces esta ha sido la propiedad que nos ha ayudado a convertir 4 elevado a la 1 media, lo hemos convertido a 2. Este menos está por delante y lo hemos colocado aquí, no lo hemos tocado, solo hemos convertido 4 elevado a la 1 media.
Lice, una preguntita. Dime. Lice, en la raíz cuadrada, en caso digamos que hubiera sido un número, por decir como un número 7, ¿cuál lo hubiera aplicado, Lice? Como un número 7. ¿Cuál número 7? Por decir, en vez que iba a ser 4 medio, tal vez hubiera sido, digamos, un 7. ¿Qué método hubiera aplicado, Lice? 4. Un 7. ¿Dónde hubiera sido un 7? Pero no te estoy entendiendo. No, en vez que fuera un 4, Lice, hubiera sido un La 7 base. medio. La Sí, base. exacto. Sí, Ya, la exacto. base hubiera 7 elevado a la medio. Sí, Lice. Ya. Si hubiera sido 7 elevado a un medio, o sea, obviamente este es un número irracional, o sea, esto es la raíz cuadrada de 7. Y ahí sí no me hubiera convenido en ningún momento agarrar y convertirlo a raíz, porque la raíz cuadrada de 7 no es un número racional, es un número irracional. Entonces tiene infinitos decimales, no se puede convertir. Pero si hubiéramos tenido 35 elevado a la menos 7 y esto elevado a la 1 medio, entonces hubiéramos tenido que trabajar multiplicación de exponentes por exponentes, o sea, 7 elevado a la 1 medio, si bien es raíz cuadrada de 7, a ver, ¿qué hubiéramos hecho aquí? Hubiera tenido 7 por 5 elevado a la menos 7 y esto elevado a la 1 medio. Este menos 7 lo hubiéramos tenido que convertir a positivo y lo hubiéramos tenido que bajar al denominador. Hubiéramos tenido que trabajar así: 1 sobre 7 por 5 elevado a la 7 elevado a la 1 media. Ya, esto digamos que no se te hubiera podido presentar, no te hubiera presentado de esta manera en el ejercicio, porque de hecho esto es una raíz cuadrada de 7 y es un número irracional. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 7 por 5 y todo esto elevado a la raíz cuadrada de 7. Entonces, no te vamos a dar así. ¿Por qué? Porque esto no es exacto. Se puede calcular, pero con calculadora, con aproximación. No vamos a poder calcular manualmente. Esto se hace simplemente con cálculos de aproximaciones para multiplicar. Esto se hubiera distribuido aquí: 7 a la raíz cuadrada de 7, 5 a la raíz cuadrada de 7, y ahora se tienen que calcular así. Pero no creo que la verdad, no sé. No te puedo presentar un ejercicio así que no salga exacto en potencias, no creo que te presente. Podrían haberte presentado 4 a la 1 medio, 8 a la 1 medio o 9 incluso a la 1 medio, para que tú puedas convertir esa raíz cuadrada a un número entero. A ver, veremos otro ejercicio para ver. La mayoría de los ejercicios de potencia, chicos, van a ser exactos, así que no se pregunten si van a dar un número irracional ahí. No creo que les den un número irracional. No hay en las prácticas de aritmética con números irracionales. Entonces eso ya se lleva más en cálculo que en aritmética. Listo, perdón, ¿será que puede volver al otro ejercicio? Le voy a sacar script, por favor. ¿Ya? Ahorita. Muchas gracias, Liz. A ver. Ya está, Liz, muchas gracias. A ver, para que practiquemos, miren este ejercicio, que es un ejercicio de examen. A ver, tenía aquí 9 elevado a la menos 6. El menos 6 elevado a la menos 1. Todo esto elevado a la 27. El 27 elevado a la 9. El 9 elevado a la menos 2. El menos 2 elevado a la menos 1. Todo esto en corchete y todo esto elevado a la menos 1. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? No es un desastre esto. Siempre que veamos esto, lo primero es respirar, no correr y no escapar.
¿Qué vamos a hacer? Van a ver ustedes la parte más problemática. Ahorita esta partecita de aquí es la que me late que es la más problemática, porque está 27 elevado a la 9, 9 elevado a la menos 2, menos 2 elevado a la menos 1, todo elevado a la elevado. Lo voy a separar y lo voy a resolver primero para saber a qué equivale este exponente. Entonces, esto lo voy a separar aquí y lo vamos a resolver con ustedes. Vamos a ver, 27 elevado a la 9, 9 elevado a la menos 2, menos 2 elevado a la menos 1. ¿Ya? A ver, siempre vamos a empezar de afuera hacia adentro. Si ustedes observan, miren esto. 2 elevado a la menos 1, sin el signo. ¿A qué es igual 2 elevado a la menos 1? Por propiedad, un número elevado a un número negativo, ahí está. ¿Cómo es esta? Que dice 1 sobre a elevado a la n. Entonces, ¿a qué creen que es igual 2 elevado a la menos 1? Un medio. A un medio. Entonces tenemos 27 elevado a la 9 y el signo lo estoy separando, elevado a la menos, miren, estaba por fuera, y 2 a la menos 1 es lo mismo que un medio. ¿Correcto? Ya. 9 elevado a la menos 1 medio. Vamos a agarrar esta partecita, estita, 9 elevado a la menos 1 medio. ¿A qué es igual a elevado a la menos n? Bueno, es lo mismo, estamos utilizando la misma propiedad. Si nosotros tenemos 9 elevado a la menos 1 medio, ¿a qué es igual esto? A 1, ¿y qué tengo que bajar? 9 elevado a la 1 medio. ¿Puedo convertir este menos 1 medio a positivo? Claro que sí, lo podemos convertir a positivo. Entonces va a ser esto, 27, y miren, ¿a qué va a ser igual 9 a la menos 1 medio? Va a ser igual a 1 sobre 9 a la 1 medio. Y aquí está muy grande el exponente, vamos a hacerlo más chiquito, 1 sobre 9 a la 1 medio. Entonces acuérdense, esto es exponente, ya está. A ver, 9 a la 1 medio, 9 a la 1 medio, en positivo. Sabemos que a elevado a la 1 sobre n es igual a la raíz cuadrada o a la raíz enésima, en este caso, de a. ¿A qué creen que es igual 9 elevado a la 1 medio? Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Muy bien. Entonces, nosotros podemos escribir esto como 27 elevado a la 1 tercio. Sí, es exactamente lo mismo. Muy bien, ya estamos llegando. 27. 27 es un cuadrado o es un cubo perfecto. ¿Cómo se representa el 27 como cubo perfecto? ¿A qué es igual? 3 al cubo. 3 al cubo elevado a la 1 tercio. Y si yo tengo aquí 3 al cubo elevado a la 1 tercio, producto de potencias, ¿a qué me va a dar igual este resultado? A 3 elevado a la 1. Ahí está. Resulta que todo este chenco, todo esto, había sido exactamente igual. Vamos a copiar. 9 elevado a la menos 6 elevado a la menos 1, y todo este chengo es igual a 3. ¿Qué tal lindo? 3 elevado, todo esto, a menos 1. Entonces, cuando ven un ejercicio así, agarren la parte más complicada, a ver esto, y háganlo como cálculo auxiliar, para que ustedes puedan saber a qué equivale todo este exponente. ¿Por qué? Porque si voy a empezar a trabajar por esto, necesito reducir este problema. Y para reducir este problema hay que empezar como auxiliares a resolver lo que es más problemático. Ahora bien, vamos trabajando con estas potencias. Tengo potencia de otra potencia,
Y tengo aquí menos 6 elevado a la menos 1. Entonces, miren, la parte más complicada aquí es este. 6 elevado a la menos 1, porque todavía es una potencia a otra potencia. Entonces, vamos a hacer en el auxiliar, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 6 elevado a la menos 1? ¿A qué es igual, chicos, 6 elevado a la menos 1? Un sexto. Un sexto. Un sexto. Un sexto. ¿La propiedad? Exacto, es igual a un sexto. Entonces, nuevamente, voy a agarrar y voy a decir esto es igual a 9. Este menos no lo he tocado. Está aquí, menos un sexto, ahí está, elevado a la 3. Y todo esto elevado a la menos 1. Ahora sí, miren, tengo potencia de potencia de potencia. Recuerden ustedes que una propiedad es que si yo tengo la potencia de otra potencia, y esto les había dicho hace rato, se extiende, yo puedo tener esto elevado a la r, entonces esto equivale a multiplicar las potencias, o sea, r por n por l, y ahí tengo potencia y de otra potencia. Aquí lo que tengo que hacer es multiplicar menos 1 por 3 y por menos un sexto. Entonces, ustedes díganme, ¿cuánto es menos 1 por 3 y por menos un sexto? Un medio. Un medio. Positivo, porque fue positivo, mira, más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces, tenemos la multiplicación que nos da un medio. ¿Está bien? ¿Todos han sacado esto? En realidad va a 3 sextos, pero al simplificar, sacamos tercera, 1, tercera de 6, 2, un medio. ¿Está bien? ¿Se deja ahí la respuesta, chicos, o hay algo más que se puede hacer? Se puede interpretar ese un medio como la raíz. Ese un medio se puede interpretar como raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Listo, ya está. Ahí sería el resultado final. Entonces, el resultado final de este ejercicio sería 3. Entonces, aquí hay que aplicar todas las propiedades que conozcan y en el orden que conozcan y van a ver que pueden hacer el ejercicio. A ver, vamos a otro. Vamos a practicar. Copien, por favor. Ejercicio número 5. A ver, vamos a trabajar menos 27 elevado a la menos 2 tercios más menos 27 elevado a la menos 5 tercios más 2 sobre 81. Todo esto vamos a elevarlo a menos un quinto. Ya, ahí está. Muy bien. A ver, que cuando veamos exponentes negativos, a veces es mejor convertir a exponentes positivos. Por ejemplo, ustedes observan, este es un exponente negativo y este es un exponente negativo. Entonces recordemos la propiedad que dice que si yo tengo a elevado a la menos n es lo mismo que 1 sobre a elevado a la n. Entonces, suponiendo que menos 2 tercios es n, siempre que vean negativos, convertamos a positivos, ¿ya? Para poder trabajar mejor. 1 dividido entre menos 27 elevado a la 2 tercios, listo, positivo, más
1 dividido entre menos 27 elevado a las 5 tercios. Listo. Más 2 sobre 81. Y aquí todavía lo dejaremos menos un quinto. ¿Por qué lo dejaremos? Porque necesitamos primero, creo, que sería mejor obtener el resultado de esto. Si obtenemos el resultado de esto, ya lo vamos a poder transformar este menos un quinto a positivo. Pero primero sepamos cuál es el resultado de esto. Bueno, cuando veamos números que se pueden convertir a potencias, porque son cuadrados perfectos o son cubos perfectos, hagamos eso. 27 es un cubo perfecto de 3. 27 igual. 81 no es un cubo perfecto, pero es 3 elevado a la 4, ¿no? O sea, es a la 4, si elevamos el 3 a la 4 nos va a dar 81. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. 1 dividido. Sabemos que menos 27 va a ser menos 3 elevado al cubo. ¿Se mantiene el signo? Sí, porque esto es menos 27. Y menos 27 es menos 3 por menos 3 y por menos 3. Se mantiene el signo. Elevado a la 2 tercios. Muy bien. Más 1 dividido entre menos 3 al cubo. Se mantiene el signo elevado a la 5 tercios. Más 2, y sabemos que 81 es 3 elevado a la 4. Entonces tenemos eso de... Ahora, si no saben cómo sacar esto que es 3 elevado a la 4, factoricen, pues, o sea, para eso hemos hecho también los ejercicios de factorización. Factoricen 81, así, ¿sí? 81 divisible por 3. 81 entre 3, ¿cuánto nos queda, chicos? 27. 27. Sacamos tercera. 27 entre 3, ¿cuánto nos queda? 9. 9. Tercera de 9, 3. 3 y 1. Miren, 81 es lo mismo que 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, traten, si no saben, traten de hacer la factorización para saber a qué potencia pertenece. No es una táctica. Ahora, ideal esto, porque miren, tienen 3 en el numerador, 3 en el denominador. Potencia de potencia se multiplica y me va a quedar menos 3 al cuadrado. Lo mismo aquí. 3 en el numerador, 3 en el denominador, se van a simplificar las potencias. Miren, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 de menos 3. Ahí está. Al cuadrado, eso es lo que nos queda, más 1 sobre menos 3 a la quinta, ahí está, más 2 sobre 3 a la cuarta, cerramos todo esto, con corchete elevado a la menos un quinto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Para empezar, menos 3 al cuadrado se eleva pues también el signo. Cuando estamos así, a ver, hay que recordar esto. Cuando nos queda menos 3 al cuadrado, esto es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Entonces, menos por menos te queda 3 por 3, 9, y sabemos que 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Recuerden que decir menos 3 al cuadrado no es lo mismo que decir entre paréntesis menos 3 al cuadrado. Porque cuando está entre paréntesis, como en este caso, el signo también se multiplica. Pero cuando no está en paréntesis, el menos se mantiene y lo que se eleva nomás es 3 al cuadrado, 9. Entonces nos va a quedar menos 9, a diferencia de esto que nos queda 9, porque el signo también se eleva. Entonces, esta es una propiedad importante. El paréntesis tiene una importancia en las potencias, porque nos dice que se multiplica pues también el signo. Entonces, miren esta transformación que vamos a hacer. Esto es lo mismo que 1 sobre 3 al cuadrado. Acabamos de ver, es lo mismo. Este
Este de aquí es una potencia, pero impar, o sea, quiere decir que se multiplica, ¿no ves? Signo menos por menos, más, por menos, menos, por menos, más, por menos, menos. Entonces, cuando la potencia es impar, esto se mantiene, menos 3 a la 5. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 dividido entre menos 3 a la 5. Lo mismo, sacamos el paréntesis, nos queda en negativo. Más 2 por 3 a la 4. Y esto elevado a la menos 1 quinto. Este signito de aquí me está perjudicando, este de aquí. Entonces, este se puede ir a multiplicar a este más. O sea, claro, se puede ir a multiplicar y lo puede convertir en resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Esto va a ser igual a 1 sobre 3 al cuadrado. Este menos lo vamos a llevar arriba, que va a ser menos, va a convertir en menos 1 sobre 3 a la quinta, más 2, 3 a la cuarta. Y tenemos quebrados aquí, lo único que tenemos que hacer es el común denominador. Entre 3 al cuadrado, 3 a la 5, 3 a la cuarta, ¿cuál es el común denominador, chicos? ¿Cuál de estos? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Están seguros? 3 a la quinta. 3 al cuadrado. A ver. ¿Cuál ¿Dice sería? común denominador o común múltiplo? Común denominador, que es lo mismo, ¿no? Que común múltiplo. ¿O no es lo mismo? ¿Cuál tomamos para hacer el común? ¿El que tiene mayor exponente o el que tiene menor? Menor, mayor. A ver. El que Uy, tiene ya, mayor. a ver, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Cuál tomamos? Explíquenme. El mínimo común múltiplo es toma mayor. El mínimo común múltiplo. A ver, ¿quién se acuerda cuál era la definición del mínimo común múltiplo? ¿Me lo puede decir? Son los factores Es cuando- comunes y no comunes con Factores comunes y no comunes con el menor exponente. el mayor. Con el mayor. Con el mayor exponente exponente. dice. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería en este caso el mínimo común múltiplo? 3 3 a la quinta. 3 a la Tres a la quinta. 3 a la quinta, ¿ya? Entonces, común denominador también se llama, pero, bueno, común denominador lo llamamos cuando hacemos sumas de quebrados, pero en realidad es el mínimo común múltiplo. Entonces, 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2, ¿qué me queda? Tres al cubo. Por 1, 3 al cubo. Muy bien. 3 a la quinta dividido entre 3 a la quinta a 1. Por 1, 1. Muy bien, continuemos. 3 a la quinta entre 3 a la cuarta, ¿qué me queda? 3 por 2. Por 2, ¿qué me queda? 6. 6. Muy bien. Ahora, 3 al cubo es 27. ¿Ya? Lo voy a cambiar directamente aquí para no volver a copiar. Sabemos que 3 al cubo es 27. Bueno, a ver, dígame, 27 menos 1 más 6. ¿Cuánto es 27 menos 1 más 6? 22. 32. 32. 27 menos 1, 26 más 6, 32. Muy bien. Entonces, eso de arriba, chicos, va a ser chiquitito, me queda 32. Ahí está. Y 32, 3 a la 5, y esto elevado a la menos 1 quinto. A ver, 32, chicos, 32. Se puede expresar como ¿qué potencia? Si no sé de memoria, porque ya 32 es un número más grande, vamos a factorizar para saber. Saco mitad de 32, me queda 16. Saco mitad de 16, me queda 8. Sí, 2 a la quinta. Saco mitad, me queda 4. Saco mitad, me queda 2. Miren a qué es igual 32. A 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta. Entonces,
A ver, miren, 2 a la quinta dividido entre 3 a la quinta y miren elevado a la menos un quinto. Díganme ustedes qué pasa cuando yo tengo esto de aquí, tengo elevado a un número negativo. ¿Qué podemos hacer para que esto se vuelva positivo? Para que, a ver, ¿qué hay? El denominador y el numerador. Invertir también. Un camino es repartir, que es más largo. El otro es invertir. Vamos a invertir 3 a la quinta y 2 a la quinta. Y este negativo se va a convertir en positivo. Va a ser 1 a la quinta. ¿Hay esa propiedad? Claro que hay esa propiedad. Justamente aquí les había dicho, estamos en esta, miren. A a la b elevado a la menos n, podemos invertir numerador con denominador, miren, y este menos n se convierte en n positivo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Teníamos un quebrado elevado a la menos un medio, hemos invertido numerador con denominador y nos queda esto. Ahora, ¿qué podemos hacer, chicos? Distribuirlo, ¿ven? Por ejemplo, ese un quinto se distribuye al numerador, también es una propiedad, y ese un quinto se distribuye al denominador. Podemos distribuir, ahí está. Y al distribuir, ¿qué va a pasar con los exponentes? Vamos a multiplicarlos, y al multiplicarlos, numeradores con denominadores se van a ir. ¿Y cuál es el resultado? 3 medios. 3 medios. Miren, de todo esto que parecía complicado, su resultado es 3 medios. Necesitamos para esto recordar las propiedades. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, dice, mi internet se cortó un poco. Dime. La cosa es que no entiendo por qué le quitó el menos al menos 3 elevado al cuadrado, arriba. El menos 3 elevado... ¿por qué le quité este? Ya. Me estás hablando de este de aquí. A ver, te voy a señalar. De este, ¿no ves? Sí. Ya. Mira, hay una cuestión bien importante que ustedes tienen que recordar. Es lo siguiente. Cuando tenemos potencias de bases negativas, como en este caso, vamos a suponer una base negativa cualquiera, en este caso menos 3 vamos a poner. Ay, un ratito por favor. Yo también con mi internet estoy sufriendo. Ya, ahí está. Vamos a suponer aquí una notita. El exponente define el signo de una base negativa. Por ejemplo, si tú tienes menos 3, así, elevado al cuadrado, como esto de aquí, o sea, de esta manera, le voy a quitar el paréntesis, como en este caso, esto equivale a multiplicar menos 3 por menos 3, ¿no ven? Y menos 3 por menos 3 se multiplica, perdón, estamos aquí, ¿no? Menos 3 al cuadrado, estamos aquí, con paréntesis, estamos haciendo. Cuando tú tienes una base negativa elevado a un cuadrado, pero tiene que haber este paréntesis, entonces va a ser menos 3 por menos 3, se multiplica la base 2 veces y se multiplica el signo, entonces menos por menos va a ser más y esto te va a quedar 9. Si tú tuvieses menos 3 elevado a la 4, lo propio, se multiplica la base, pero 4 veces, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, el resultado va a ser positivo. Entonces 3 por 3, 9, por 3, 27, y 27 por 3, 81, pero positivo. Entonces cuando los exponentes son positivos, se multiplica ese menos. Ahora, ojo, no es lo mismo, por si acaso, que había dicho, que decir menos 3 al cuadrado sin paréntesis. Bueno, porque menos 3 al cuadrado sin paréntesis es menos 9 nomás. Porque 3 al cuadrado es 9 y se mantiene. Sí, lo mismo aquí, no es lo mismo que decir menos 3 a la cuarta.
3 a la cuarta es 81 y el signo se mantiene, entonces no es lo mismo. Entonces, el paréntesis define. Ahora, ¿qué pasa con un exponente impar? Si yo tengo menos 3 elevado a la 3, esto es menos 3 por menos 3 por menos 3, menos por menos más por menos, menos 27. Entonces, cuando es par, el exponente, el resultado va a ser positivo. Cuando es impar, el resultado va a ser negativo. Entonces, lo que yo quiero que tú observes aquí, que mira, al haber hecho esta operación tenía menos 3 al cubo, este paréntesis, 2/3, me termina quedando menos 3 elevado al cuadrado, ¿no ve? Y lo que pasa, para poder operar esto, yo tendría que tener toditos estos denominadores positivos, porque quiero sacar mínimo como un múltiplo. Pero menos 3 al cuadrado es esto, es menos 3 por menos 3, es 9. ¿Y a qué es igual 9? A 3 al cuadrado. Va a ser positivo, entonces el hecho de que sea un exponente par anula el signo. Entonces decir menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 al cuadrado en positivo, porque este exponente que es par va a anular el signo. Y eso es lo que he hecho aquí, es ese pequeño artificio. Menos 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado, porque era exponente par. Pero aquí es exponente impar. ¿Qué significa? Que menos 3 a la 5 es menos 3 a la 5. El resultado va a ser negativo. Entonces, para eliminar este signo, lo que he hecho ha sido multiplicar más por menos, porque este menos se puede ir aquí. Más por menos, menos, y convertía esto en menos y me quedaba 3 a la 5. Porque hay que recordar también lo siguiente. Si tú tienes un menos 1/3, es lo mismo que decir 1 menos 3, y es lo mismo que decir menos 1/3. Puede bailarte el negativo en un quebrado. Si está en el numerador, puede estar también en el denominador o puede estar al medio. Entonces sigue siendo menos 1/3. Todo esto sigue representando menos 1/3. Entonces 1 sobre menos 3/5 está en el denominador, podría estar en el numerador o puede estar aquí delante. Entonces más por menos, menos. Eso es lo que he hecho, compañera. No sé si me has entendido. Sí, he entendido. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Dime. Lice, tengo una duda, Lice. Yo, profe. Dime, escucho. Disculpe, Lice, ¿de dónde salió el 27, Lice? No podré. ¿Dónde está? En todos estos mis bailes, ¿de dónde? ¿Este 27? Sí, Lice, de abajo. El 27 menos 1 más 6. Exacto, ese dice. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido una operación de fracciones. ¿Qué dice la operación de fracciones? Sacamos común denominador. El común denominador es el mínimo común múltiplo. De 3 al cuadrado, 3 a la quinta, 3 a la cuarta, este viene a ser 3 a la quinta. Pues tienes aquí 3 a la quinta. ¿Y te acuerdas cómo operar? Sí. Hacíamos 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2 por 1. Entonces mira aquí, voy a hacer con amarillito. 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2 por 1. Entonces, este denominador dividido entre este denominador por 1. Así es como operamos. Entonces, 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2, bases iguales, se copia la base y se resta los exponentes. 5 menos 2, 3. Y 3 a la 3, ¿cuánto es? 27. Por 1, 27. De ahí salió el 27. Lo mismo hecho aquí. 3 a la quinta dividido entre este denominador, que es 3 a la quinta. 3 a la quinta entre 3 a la quinta es 1. Por 1, 1. 3 a la quinta dividido entre 3 a la cuarta, me queda 3 porque se restan los exponentes. 3 a la quinta entre 3 a la cuarta va a ser 5 menos 4, 1, 3 a la 1. Multiplicado por 2, 6. De ahí ya salió ese 27. ¿Está bien? Sí, Liz, entendí. Listo, gracias. ¿Alguien más? Yo, Licen. Dime. Entré un poco tarde a la clase y quería saber por qué puso un 1 en el numerador al inicio del ejercicio nomás.
¿Este? Sí, en ahí. Aquí, ya. Hay una propiedad, la siguiente, aquí está, vamos a recordar un poquito aquí arriba. Hay una propiedad, como le lo voy a hacer, que dice, aquí está, a elevado a la menos n, la voy a volver a reproducir aquí, a elevado a un número negativo es igual a 1 sobre a a la n. Podemos convertirlo a positivo. Si tú tienes, vamos a ver, aquí, si tú tienes menos 27 elevado a la menos 2/3, pues quiero convertir esto a positivo, es como este caso, va a tener que bajar todo esto al denominador con signo positivo su exponente. Entonces va a ser 1 dividido entre, bueno, el menos 27 no tiene que cambiar porque esa es la base, elevado a la 2/3. Por eso lo he convertido esto a positivo, el exponente a positivo, y hemos utilizado esta propiedad. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, Lice. Bueno, vamos a dejar una pequeña práctica para que ustedes puedan ejercitar. Yo sé que al principio esto puede generar ansiedad, porque tantas propiedades que hay, que son todas estas y que hay que aprenderlas, pues es complicado, ¿no? Ustedes saben que no van a poder llevar formulario, necesitan acordarse las propiedades, entonces es muy importante hacer muchos ejercicios de este tipo. 1, 2, miren, me colocaron la numeración, este era 3 y este era 4. Entonces es muy importante hacer muchos ejercicios. Entonces mi consejo, agarren su cuadernito y vuelvan a resolver estos 4 ejercicios, ¿ya? Primero, para que vayan entendiendo cómo se va haciendo el proceso. Y les voy a dejar un conjunto de ejercicios para que ustedes los vayan a resolver. Estos ejercicios que les estoy dejando tienen resultados como estos, o sea, 1, 2/3, 7, así. Entonces, si me sale un resultado medio descabellado, no sé, 3406,7 dividido entre 2, o sea, algo estoy haciendo mal, entonces tengo que volver a resolver. Entonces, hay que hacerlo pasito por pasito, hay que ir recordando las operaciones, hay que ir trabajándolo para que ustedes puedan hacer. Entonces, los voy a dejar como tarea los siguientes ejercicios. A ver. Liz, tiene una preguntita, disculpe. Dime, te escucho. El 3, para sacar 3 a la quinta, ¿sacó mínimo como un múltiplo o máximo como un divisor? Hemos sacado el común denominador. El común denominador siempre va a ser el número mayor que divide a los otros. O sea, de entre 3 al cuadrado, 3 a la quinta, 3 a la cuarta, tú tienes que sacar, si hubieras sacado 3 al cuadrado, por ejemplo, como común, no hubieras podido hacer la resolución, porque 3 al cuadrado dividido entre 3 a la 5 te hubiera quedado 3 a la menos 3 por 1, entonces había algo raro. Entonces, lo que ustedes sacan es el común, se llama el común denominador. ¿Y qué es el común denominador? A ver, ¿ustedes se acuerdan qué es el común denominador? ¿Cómo se define el común denominador? Es el número que es múltiplo de los denominadores de 2 o más fracciones. Entonces, es el número múltiplo. ¿Y cómo se define el mínimo común múltiplo? Hace rato hemos dicho. Son los factores comunes o no comunes, comunes y no comunes, consumidores comunes. Exacto. Factores comunes y no comunes. Entre el 3 al cuadrado, 3 a la quinta, 3 a la cuarta, solo hay factores comunes. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El con su máximo exponente. Es el mínimo común múltiplo. Y no es el común, el que se llama el máximo común, porque el máximo en realidad tiene otra definición.
¿Qué es el máximo común denominador? Son los factores comunes con su Los factores comunes con su menor exponente. menor exponente. Eso lo hemos hecho en la clase 2 o en la clase 1. Creo que en la clase 1. Por favor, yo les voy a pedir que repasen bien eso y que se acuerden bien para no confundirse. Entonces, ¿qué hemos sacado aquí? El común denominador, que en realidad es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el común denominador. Eso es lo que tienen que acordarse. ¿Ya? Lice, disculpe una pregunta. En los ejercicios siempre va a ser, digamos, números los cuales se puedan, por decir, 27, con el número 4 sea 27, 27, o es que también puede ser, por decir, un número variados. No. En un examen sin calculadora, en el prefacultativo, siempre son números que tú los puedas calcular. No te van a aparecer raíces de números irracionales y cosas así, no te van a aparecer. A no ser que sea un ejercicio que vamos a ver que son de raíces, que te dejan el resultado en su forma de raíces nomás, no te hacen operar las raíces. Entonces siempre van a ser, por lo general, números enteros o números fraccionarios fáciles de calcular. Entonces tengan conocimientos, pero para saber calcular tienen que aprender muchas propiedades y tienen que operar mentalmente, ¿no? O sea, o a papel, pero solitos. Pero una pauta para aprenderse las preferencias, las propiedades. Las propiedades, o no sé, un cuestionario que nos dé algo. No les van a permitir formulario, ya saben. Entonces, la práctica es lo fundamental. Por eso les voy a dejar ahora una tarea. Mientras hacen esta tarea, ustedes pueden ir viendo las propiedades. A medida que vayan haciendo más seguido, aplicando más seguido las propiedades, ahí es donde se van a ir memorizando. La forma de aprender propiedades es haciendo varios ejercicios. A ver, tenemos la tarea 6, ¿no ve? Vamos a dejarla para la próxima semana porque me tienen que entregar una tarea el jueves, creo que es, ¿no? Tarea 5 es pro. Listo, tarea 5. Sí, Lice, Ya, tarea 5. Ya. Muy bien, a ver, vamos a poner el siguiente ejercicio. Ejercicio Lucas, uno. ¿quién ha comido? A ver, 27 elevado a la menos 1 por 81 por 3 elevado a la 4 por 2 al cubo sobre 3 elevado a la menos 1 por 2 al cubo. ¿Listo? Todo esto dividido entre 36 por 1/3 elevado a la menos 2 por Ya eres un Da Vinci. por 4/3 por 27/16 avos por 2 elevado a la 0 y esto elevado a la menos 2. Ya van a revisar las propiedades que les he dado. Aquí es igual cualquier número elevado a la 0, acuérdense, eso es muy importante. Siguiente ejercicio. 2. Tenemos 2 multiplicado por 3 novenos y esto dividido por 3 y todo elevado a la menos 2. Muy bien, dividido entre 9/4, ahí está, elevado a la 2 por 2/5
elevado a la menos 1. Ahora, todo esto de aquí, toda esta fracción, lo vamos a elevar a menos 1. Ya. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Tenemos 2 novenos por 1/3 elevado a la menos 3 más 1/2 elevado a la menos 3 más 2 por 1/5 elevado a la menos 2 y todo esto elevado a la menos 1/2. Ejercicio número 3. Cuatro. Van a resolver 1/16 elevado a la 4, esto elevado a la menos 2, esto elevado a la menos 1, como hemos dicho hace rato, todo esto elevado a la menos 2, y este menos 2 a su vez elevado a la menos 1. Ahí está, ejercicio número 4. Quiero que practiquen este. Vamos a darles otro similar. 1/8 elevado a la menos 9, menos 9 elevado a la menos 4, menos 4 elevado a la menos 2, menos 2 elevado a la menos 1, y todo esto, ahí está, todo esto elevado a la menos 1. Quiero que practiquen esto para que se acostumbren a manejar este tipo de exponente, para que podamos trabajar. Ya. Éxito sería los 5 ejercicios. Vamos a ponerlos aquí. Sus 5 ejercicios para entregar la tarea número 5. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Da miedo. Sí, disculpe. ¿Da miedo? ¿Quién da miedo? Compañera, ¿quién te da miedo? La potencia de Dios. Los ejercicios. Dime. Más fáciles. No. A ver, y bueno, no conviene darles más fácil, porque más bien, no, pues sí, esto es fácil. La cosa es que ustedes vayan practicando. Todos van a salir números enteros, ¿no? Pero necesito que vayan practicando los ejercicios. Son similares a los que hemos hecho, chicos, ahorita en clases. Tienen por eso que resolver. Lice, ese cero me está haciendo, me da miedo ese cero, Lice, ¿qué haces en ella? 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 1. 1. Hay que atender a clases. 2 a la 0 es 1, así que no es tan difícil. ¿No hay algo más difícil? ¿Difícil, dice? No quiero darles más difícil porque se van a asustar. Además, muchos de ustedes van a ser mis alumnos de cálculo. Si aprueban, entonces, ay, sí, ya me van a tener miedo. Ahí van a decir, no, queremos volver al profe. Qué mala, se aprueba. Yo la escucho, si es que aprobamos, Lice. ¿Qué? Lizy, Dime. ¿será que voy a volver un ratito a la pantalla de las propiedades para tomarle captura? Ahí está. Ahí está. Vamos a aumentar. Aquí están las propiedades.
¿Cómo les está yendo en sus tareas, en las tareas en general? Bien, Lice, está bien, súper. ¿Están aprendiendo? Dime. A ver, te escucho entrecortado, me parece radio mal sintonizada. A ver, volveme a repetir, lentito. ¿Yo? Sí. Para el momento las cositas que no quiero correr, pero ya después no olvido. Ya. Bueno, miren chicos, si bien la aritmética parece más complicada, es la base para el álgebra, así que vamos a hacer estos mismos ejercicios después, pero con álgebra. Si ustedes logran aprender bien esta parte de aritmética, ya con álgebra les va a ser más fácil convertir a negativo. La clave es, como siempre, estas propiedades. Yo les voy a pedir, por favor, que las repasen muy bien estas propiedades. Es fundamental tener bien claro estas propiedades para cualquier tipo de ejercicio con potencia. Dominamos esas propiedades, el convertir potencias a raíz, el tener exponentes negativos, exponente a la cero, no vamos a tener ningún problema en la resolución de estos ejercicios. Bueno, yo les invito a que vuelvan a ver el video o vuelvan a hacer estos ejercicios en sus cuadernitos, entendiéndolos bien, uno por uno, y luego se lancen a la tarea y ya van a ver que la tarea es fácil, que ya van a poder hacer, porque son ejercicios similares los de la tarea. Lo que les he dado son similares a la tarea. Está bien, Lice, muchas gracias. Una consultita más. Dime. ¿Esto de álgebra también va a entrar al primer parcial o solo aritmética? Sí. Miren, estamos en el tema 1, en la unidad 1, me falta radicación y un poquito más pulir el tema de operaciones combinadas ya con radicación, con exponentes, con potencias, con operaciones complejas, sumas y restas. Pulimos bien esto, vamos a entrar a un tema rápido que son proporciones. Proporcionalidad, que nos va a ayudar a recordar un poco lo que es la regla de 3, la regla de 3 compuesta, etc. Y después vamos a entrar a álgebra. Entonces, esta va a ser la base de álgebra para que nosotros recordemos los casos de factorización y todas esas cosas y operemos en el álgebra con potencias, con raíces y no tengamos problemas. Esos son los 3 temas del primer parcial. Y esa es la idea de esta primera parte, llegar bien a esos 3 temas para rendir el primer parcial. Disculpe, le hice una consulta de uno de los ejercicios. ¿Cuál? En el primer ejercicio que está 2/3 elevado a 3, ¿ese 3 es solamente para el 2 o es para en sí el 2/3? ¿En este ejercicio 1? Sí, el de la tarea. Ah, el de la tarea. Aquí donde está 2/3. No tengo el primer ejercicio. Ya. Aquí es 2/3 y es 2 elevado al cubo. 2 al cubo, no es 2/3, es 2 al cubo dividido entre 3. Ay, eso nomás quería saber. Gracias. 2 al cubo. El cubo es solamente del 2, no es de todo el quebrado. Solo se distribuye cuando está en paréntesis, ¿verdad? Sí, este -1 puedes distribuir aquí y aquí. Y luego puedes volcarlo para convertirlo a positivo. Está bien, gracias, Lice. Lice, una pregunta. Dime.
En el ejercicio 3 de la práctica que antes se me cortó, quería preguntarle sobre más o menos, ¿podría cambiar cuando está exponiendo de 27 elevado a la 2 elevado a la 1? ¿Varía la fórmula, digamos, y en vez de que fuera -1, podría ser un -3? ¿Varía? Podría, pero estos ejercicios están pensados para que tú saques números mentalmente. No están pensados para que tú te compliques. O sea, 2 elevado a la -3 significaría básicamente que tendrías 1 sobre 2 al cubo. O sea, puede pasar que te parezca elevado a la -3, pero tú lo conviertes a positivo. A ver, aquí vamos a ver en el lapicito. Tú tienes que acordarte la propiedad. Si tú tienes 2, aquí sí te voy a hacer elevado a la -1, como en ese caso tú tienes un medio. Pero ¿qué pasa si tienes 2 elevado a la -3? ¿Qué tendrías? 1 sobre 2 al cubo, porque baja todo esto al denominador. ¿Y qué pasaría si tienes 2 a la -10? ¿Qué tendrías? 1 sobre 2 a la 10. La propiedad lo que te está diciendo es que para convertir este exponente a positivo tienes que bajarlo al denominador. Este exponente a positivo tienes que bajar todo esto al denominador. Este para positivo tienes que bajar al denominador. Entonces, simplemente aplicas igual la propiedad. Solo que los denominadores tienen otros exponentes diferentes de acuerdo al exponente que está elevado al negativo. ¿Ahora sí? ¿Está bien, compañera? Sí, Liz, gracias. Sí, Liz, gracias. Ya. Bien, ya no les quito mucho el tiempo. Vamos a dejar de grabar